Buen día, ¿cómo están? En esta segunda clase vamos a continuar con el desarrollo de la unidad número 2, en este caso, punto 5, sujetos activos sociedades. Las sociedades están reguladas por la Ley 19.550, denominada Ley General de Sociedades, y esta tiene que ser analizada en el marco del Código Civil y Comercial de la Nación, al cual complementa. En este nuevo Código Civil y Comercial no existe más la sociedad civil y tampoco la sociedad comercial, puesto que se le da un tratamiento único, es decir, hay un tratamiento de la figura societaria que es único, o sea, hubo un cambio radical en este sentido, ya que se ha instrumentado la figura de la simple sociedad. Por ello, la denominación de la nueva ley, porque antes se llamaba Ley de Sociedades Comerciales y ahora se denomina Ley General de Sociedades. ¿Cuál es el concepto de sociedades? La ley, en su artículo 1, dice que habrá sociedad si una o más personas, en forma organizada, conforme a uno de los tipos previstos en esta ley, se obliguen a realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios, participando de los beneficios y soportando las pérdidas. Además, el artículo continúa diciendo: la sociedad unipersonal solo se podrá constituir como sociedad anónima. Es decir, que no puede constituirse, por ejemplo, una sociedad de responsabilidad limitada unipersonal. Y luego dice: la sociedad unipersonal no puede constituirse por una sociedad unipersonal. Es decir, que una sociedad unipersonal no puede ser constituida por otra sociedad de la misma especie. En este artículo podemos observar que la ley introduce la figura de la sociedad unipersonal. Es decir, que estamos ante un caso de declaración unilateral de voluntad. ¿Cuáles son los elementos que intervienen en la caracterización de una sociedad? Estos elementos se desprenden del concepto que da la ley. El primero de ellos se refiere a los componentes, es decir, en este caso tenemos uno o más socios. En la legislación anterior existía sociedad cuando dos o más personas, en forma organizada y conforme a uno de los tipos previstos en la ley, se obligaban a realizar aportes. Así decía el artículo. En cambio ahora, la posibilidad es de que una sociedad esté constituida por uno o más socios. La organización es otro de los elementos que intervienen en la caracterización de una sociedad. Esta organización se refiere a la organización de la estructura jurídica de la sociedad para el funcionamiento de la sociedad. Además, el concepto hace mención a la intervención en la producción o intercambio de bienes o servicios. Acá se alude a la noción económica de empresa, ya sea en el caso que se trate de una empresa industrial que produce bienes para vender, o que se trate de una empresa de tipo comercial, donde hay un intercambio de bienes, es decir, compra y venta de bienes, o bien si se trata de una empresa prestadora de servicios. La formación de un fondo común, este es otro de los elementos. En este caso, se refiere este elemento a que los socios se obligan a realizar aportes, y esto hace a la condición de socio y a la esencia del contrato asociativo, porque solo se es socio en cuanto se asuma concretamente la obligación de realizar aportes. Es decir, los aportes de los socios
constituyen el fondo común indispensable a la consecución del objetivo y determinan, lógicamente, el capital social. Ahora, debemos distinguir la figura de la suscripción del capital de la figura de la integración del capital. La suscripción del capital es la obligación asumida contractualmente de aportar, mientras que la integración del capital es el cumplimiento efectivo de esa obligación, poniendo a disposición de la sociedad la aportación de bienes, de especie, es decir, de dinero, de especie, es decir, de bienes, o también prestaciones personales, que en este caso serían obligaciones de hacer. ¿Cuál otro elemento interviene en la caracterización de una sociedad? La tipicidad. Esta tipicidad se entiende como el ajuste de la estructura de la sociedad a uno de los tipos previstos por la ley. Si se omite este requisito, la sociedad se considera atípica. Y por último tenemos la participación en los beneficios y contribución en las pérdidas. Este es un requisito esencial, muy importante, al punto que es determinante en algunos casos para interpretar si existe o no contrato de sociedad. Esto está muy relacionado con la comunidad de fines e intereses que caracterizan a la sociedad. En esta diapositiva vamos a estudiar algunos conceptos que es necesario que ustedes comprendan bien porque vamos a hacer referencia a ellos en algunos temas que faltan desarrollar de esta unidad. El primero de los conceptos es el de aportes. Es la transmisión en propiedad de bienes y o derechos de los socios en favor de la sociedad. Este sería el concepto de aportes. Estos aportes pueden consistir en obligaciones de dar o en obligaciones de hacer, salvo para las sociedades anónimas y las sociedades de responsabilidad limitada, a las que solo les está permitido aportar obligaciones de dar. Ahora bien, cuando los aportes consisten en obligaciones de dar, estos pueden ser hechos en efectivo, es decir, que en este caso estamos ante aportes denominados dinerarios, y estos aportes dinerarios deben integrarse en un 25% como mínimo y completarse en el plazo de 2 años. Cuando el aporte es hecho en bienes y o derechos, es decir, es hecho en especie, por ejemplo, puede ser inmuebles, vehículos, documentos a cobrar, etc. En este caso, estos aportes en especie comprenden a todos los bienes de naturaleza no dineraria y deben ser integrados en su totalidad. Otro de los conceptos que vamos a estudiar es el de capital social. Este capital social representa el valor de los aportes, es decir, es el valor atribuido a los bienes y derechos aportados o comprometidos a aportar por los socios al momento de suscribirse el contrato social o también al momento de incrementar ese capital social. Se trata de un concepto jurídico, un concepto estático, que solo va a sufrir alteraciones a consecuencia de variaciones, es decir, de incrementos o disminuciones. Luego tenemos el concepto de dividendos. Estos dividendos son la retribución que realiza la empresa a sus socios en virtud
de los aportes que ellos han realizado, es decir, que es la parte del beneficio social que la empresa va a repartir entre sus socios o que la sociedad va a repartir entre sus socios. Otros conceptos están referidos a los órganos de la sociedad. Para que las operaciones de una sociedad previstas en el contrato social se realicen o se ejecuten de manera coordinada, controlada y racional, se requiere de la formación de 3 órganos. Y estos son el órgano volitivo, órgano de gobierno, que está integrado por los socios. Establece las políticas, las metas que deberán ser desarrolladas y alcanzadas por los administradores o también llamados ejecutores. Luego tenemos el órgano administrativo o de dirección, integrado con las personas que son designadas por el órgano volitivo y tienen a su cargo la conducción del ente cumpliendo las directivas y las metas determinadas por el órgano volitivo. Y por último tenemos el órgano llamado de control o de fiscalización, que está integrado por personas también designadas por el órgano volitivo y tiene por finalidad controlar la actividad del órgano de administración, vigilando el cumplimiento de las metas trazadas por el órgano volitivo. ¿Cuáles son los requisitos para la constitución de una sociedad? Uno de ellos es el contrato social. Este contrato social es aquel por el cual una o varias personas acuerdan realizar aportaciones para conseguir un fin común. Toda sociedad tiene que ser instrumentada por escrito para ser considerada una sociedad regular. ¿Y por qué es importante este contrato social? ¿Por qué es considerado un requisito para la constitución de la sociedad? Porque de este contrato social nace una persona jurídica que es titular de derechos y obligaciones y que es distinta de la persona de los socios. Esto lo establece la Ley de Sociedades en su artículo 2 cuando dice que la sociedad es un sujeto de derecho. Forma del contrato constitutivo. Acá la ley hace referencia a cuál va a ser la formalidad que debe cumplirse en relación al contrato constitutivo de la sociedad. Y esto lo especifica en su artículo 4. Dice, el contrato por el cual se constituya o modifique una sociedad se otorgará por instrumento público o privado. Pero acá debemos hacer una distinción. Las sociedades por acciones deben constituirse por instrumento público. ¿Esto qué quiere decir? Que el instrumento público, en este caso, es una escritura pública confeccionada por un escribano público. Mientras que las restantes sociedades tienen la opción de constituirse por instrumento público o por instrumento privado. ¿Qué significa que se constituyan por instrumento privado? Que es un contrato que se celebra entre las partes, es decir, entre los socios. Pero se requiere, en este caso, que las firmas sean autenticadas por escribano público. Es decir, las firmas que los socios estampen en el contrato deben ser autenticadas por escribano público. O si no es un escribano público, puede ser otro funcionario competente, como por ejemplo un juez o una autoridad de contralor. Ahora, respecto a la instrumentación de los actos modificatorios, la opción de realizarlos por instrumento público o privado
vale incluso para las sociedades por acciones. Recuerden que cuando se trataba de un instrumento por el cual se constituye la sociedad, es decir, el contrato por el cual se constituye la sociedad, la exigencia para las sociedades por acciones era que debía ser un instrumento, constituirse por instrumento público, mientras que cuando se trata de actos modificatorios o cuando se modifique este contrato, ya la exigencia no es tal. Es decir, les es permitido a estas sociedades por acciones realizar esas modificaciones del contrato, ya sea por instrumento público o privado. ¿Qué debe contener este contrato social? La ley, en su artículo 11, establece una serie de requisitos que debe contener el instrumento de constitución de una sociedad, sin perjuicio de lo que se establezca para ciertos tipos de sociedad. El artículo 11 enumera cuáles son esos requisitos. En primer lugar, hace referencia al nombre, edad, estado civil, nacionalidad, profesión, domicilio y número de documento de identidad de los socios. En este caso, también debería haber hecho referencia al número de quit, de quil o de CDI, ¿sí? O sea, el número de quit, ustedes saben que es la clave única de identificación tributaria, y el quil, que es el código único de identificación laboral, y el CDI es la clave de identificación que se otorga a personas físicas y sucesiones indivisas que no están obligadas a tener un quit o quil y que necesitan, por ejemplo, abrir una cuenta bancaria o comprar bienes registrables. Estos números identificatorios con el nombre de quit, quil o CDI son otorgados por la AFIP. En segundo lugar, también debe quedar establecido en este instrumento constitutivo la razón social o la denominación y el domicilio de la sociedad. En tercer lugar, la ley hace mención a la designación del objeto, que debe ser específica, preciso y determinado. Este objeto es un elemento muy importante o esencial, digamos, que determina la capacidad y los límites a la actividad de la sociedad y sus administradores. Además, este objeto social debe ser único, es decir, no solamente preciso y determinado, sino que debe ser único. Y solo se admite la inclusión de otras actividades si es que estas son conexas, accesorias o complementarias. Otro de los elementos o requisitos que debe tener este contrato constitutivo es el capital social. Este capital social debe ser expresado en moneda argentina y también debe estar explicitado en el contrato la mención del aporte que realiza cada socio. Y en el caso de las sociedades unipersonales, el capital debe ser integrado totalmente en ese acto constitutivo. Y esto específicamente, digamos que se está refiriendo a la sociedad anónima unipersonal, porque está hablando del caso de sociedades unipersonales. En el punto 5, la ley hace referencia al plazo de duración de la sociedad, que debe ser determinado. Y en este caso también debería figurar como un requisito del contrato la fecha de cierre de ejercicio. Y en este caso no fue contemplada como requisito la fecha de cierre de ejercicio. En el punto 6 hace referencia a la organización de la administración, de su fiscalización y de las reuniones de socios.
En el punto 7, establece que deben estar explicitadas las reglas para distribuir las utilidades y soportar las pérdidas. Y además dice que en caso de silencio, estas se aplicarán en proporción a los aportes realizados por cada socio. Y también dice que si se prevé solo la forma de distribución de las utilidades, se aplicará de la misma manera para soportar las pérdidas y viceversa. En el punto 8, las cláusulas necesarias para que puedan establecerse con precisión los derechos y obligaciones de los socios entre sí y respecto de terceros también deben estar especificadas en el contrato. Y por último, las cláusulas atinentes tanto al funcionamiento como a la disolución y liquidación de la sociedad. Otros de los requisitos, digamos, que establece la ley para que una sociedad quede regularmente constituida es la inscripción. Y esto lo especifica en su artículo 7, cuando dice: la sociedad solo se considera regularmente constituida con su inscripción en el Registro Público de Comercio. La sociedad que funcione sin la inscripción lo hará como simple sociedad, que es otro tipo societario que también regula la ley en otro artículo que ya vamos a ver más adelante. Otro requisito es la publicidad, y este lo especifica en el artículo 10, cuando dice: las sociedades de responsabilidad limitada y las sociedades por acciones deben publicar por un día en el diario de publicaciones legales un aviso. Ese aviso, dice además este artículo, deberá contener una serie de datos referidos a la sociedad según se trate de la constitución de la sociedad o de una modificación del contrato de sociedad o de disolución, entre los que se encuentran, por ejemplo, la fecha del contrato de constitución y otros más que menciona la ley, además, en su artículo 11, que es el que recién acabamos de ver, como por ejemplo los datos referidos a cada uno de los socios en relación al nombre, la edad, el estado civil, la nacionalidad. También en este caso especifica que ese aviso debe contener la razón social, la denominación y el domicilio de la sociedad, la designación del objeto de la sociedad, el plazo de duración también de la sociedad y otros más. Acá, con respecto a la inscripción y la publicidad, en estas 4 diapositivas siguientes que vamos a compartir con ustedes, establecen o están establecidos los requisitos que debe cumplimentar la sociedad para realizar todos estos trámites de inscripción y publicidad. Esto que estamos compartiendo con ustedes es al solo efecto de que ustedes sepan o tomen conocimiento de cuáles son todos estos requisitos, de qué información le será requerida a la sociedad para poder cumplimentar con estos trámites. En este caso, lo que estamos viendo son todos los requisitos que exige la Inspección General de Justicia en Buenos Aires para las sociedades por acciones y SRL. Acá podemos observar, por ejemplo, que dice que en este caso, para este tipo de sociedades, acá en el punto 5, les es exigido el primer testimonio de escritura pública de constitución. Es decir, nosotros habíamos dicho que para este tipo de sociedades el contrato constitutivo de la sociedad debía otorgarse por instrumento público, es decir, una escritura pública. Bueno, acá la Inspección General de Justicia va a exigir esta escritura pública, que en este caso sería el contrato social de esta sociedad por acción o SRL. También
pueden apreciar en el punto 9, ahí les está solicitando la constancia de la publicación de la sociedad en el boletín oficial, que era lo que también habíamos hecho referencia recién. Y en el punto 10 también se exige algo que también mencionamos en relación a los aportes, y que en el caso de los aportes dinerarios, estos aportes dinerarios deben ser integrados en un 25% como mínimo y completarse en un plazo de 2 años. Ahora, esta integración del 25% va a ser exigida en este momento, digamos, en que la sociedad va a realizar sus trámites de inscripción mediante un comprobante que va a ser la boleta de depósito, en este caso del Banco Nación, de como, digamos, constancia de que se ha realizado efectivamente esa integración del 25%, que debe ser depositado en una cuenta especial en el Banco Nación. Lo mismo podemos apreciar en esta otra diapositiva, pero en este caso estamos viendo los requisitos que exige el Registro Público de Jujuy también para el caso de constitución de una sociedad anónima ISRL. Y tenemos prácticamente los mismos requisitos, son exigidos en este caso, ¿sí? Tanto el comprobante del depósito del 25%, en el caso de los aportes dinerarios, la publicación también es exigida en este caso, y además acá está figurando otro requisito en el punto 2 que dice conformidad administrativa. ¿Qué es esta conformidad administrativa? Es un acto expreso, dice acá, que autoriza a funcionar como tal a la persona jurídica, y esta conformidad administrativa es otorgada por el Poder Ejecutivo a través de un decreto y a través de Fiscalía de Estado. Esto es solo, como dice ahí la aclaración, para las sociedades anónimas. Este requisito es exigido solo para este tipo de sociedades. Lo mismo podemos observar en esta otra diapositiva, los requisitos exigidos por la Inspección General de Justicia para los otros tipos de sociedades, es decir, sociedad colectiva, en comandita simple o de capital e industria. Y en esta última, que es la cuarta, los mismos requisitos para el mismo tipo de sociedades, pero exigidos por el Registro Público de Jujuy. Acá tenemos un esquema de cómo sería el trámite, ¿no es cierto?, que deben realizar las sociedades para obtener su inscripción. En este caso, este trámite se inicia, como ustedes pueden ver, con la confección del contrato constitutivo, es decir, partimos desde el momento en que se constituye la sociedad. Entonces, acá podemos ver además las dos alternativas que mencionamos, cuando este contrato puede ser realizado por instrumento público y que es obligatorio para el caso de las sociedades por acciones, y por instrumento privado, que sería la otra opción para que tienen, digamos, permitidas el resto de las sociedades. Entonces, una vez confeccionado este contrato constitutivo, debe solicitar su inscripción en el registro público a la sociedad. Ahora, este trámite se inicia con la presentación de un escrito de presentación, así se llama, que deberá ser entregado en mesa general de entradas, previamente a ser presentado en el registro público, junto con toda la documentación pertinente que será exigida según el tipo de sociedad. Entonces, una vez que recibe este escrito de presentación con toda la documentación pertinente, el juez de comercio realiza lo que se llama un control de legalidad. Este control de legalidad está referido
a que el juez, en este caso, va a verificar que este contrato social cumpla con todos los requisitos establecidos por la ley en el artículo 11, que son los que vimos anteriormente. Y además va a realizar un control de tipo impositivo. ¿Por qué? Porque debe verificar que este contrato social, ¿sí?, ha sido presentado en la Dirección Provincial de Rentas y para el pago del impuesto de sellos, porque de lo contrario este contrato social no tendrá validez. También debe verificar, en el caso de las sociedades por acciones, de que se ha realizado el trámite para obtener el conforme administrativo que dijimos recién, otorgado a través de un decreto del Poder Ejecutivo en Fiscalía de Estado que autoriza a la sociedad a funcionar como tal. Una vez que el juez ha comprobado que todos estos requisitos, recién dispone lo que se llama toma de razón y ordena la publicación en el boletín oficial. En este caso, solo si se trata de sociedades por acciones o de sociedades de responsabilidad limitada. Una vez que se ha cumplido con este requisito de publicidad, recién ahí el juez ordena la inscripción de la sociedad en el registro público, otorgándole un número de legajo a la sociedad. También ordena reintegrar ese depósito legal que se efectuó en el Banco Nación, ¿sí?, referido a la integración del 25% como mínimo de los aportes dinerarios, y ordena, por otra parte, la rúbrica y habilitación de los libros que debe llevar la sociedad. Entonces, recuerden que estas diapositivas que acabamos de compartir con ustedes, referidas a todos los requisitos para realizar el trámite de inscripción y publicación de la sociedad, se los hemos proporcionado para que ustedes conozcan cuáles son cuál es toda la documentación que debe ser presentada junto con el contrato constitutivo de la sociedad. Pero esto no va a ser evaluado, es decir, ustedes no deben aprenderse de memoria, digamos, todos estos requisitos, sino que es simplemente para que ustedes conozcan y sepan cuáles son, cuál es toda la documentación que interviene, digamos, en este proceso de inscripción de la sociedad. Ahora bien, la sociedad, la Ley General de Sociedades, establece distintos tipos societarios. Es decir, existen en la ley sociedades tipificadas, que son la sociedad colectiva, la sociedad en comandita simple, la sociedad de capital e industria, la sociedad de responsabilidad limitada, la sociedad anónima, la sociedad anónima unipersonal, la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria y la sociedad en comandita por acciones. Sobre cada una de estos tipos de sociedades que tipifica la ley, vamos a estudiar más adelante algunos conceptos, es decir, los más importantes, los más sobresalientes. Además de estos tipos societarios que acabamos de ver, la ley, en su artículo 21, hace referencia a las sociedades que se constituyen no adoptando ninguno de los tipos que hemos visto recién, y que además omiten requisitos esenciales o que incumplen con algunas formalidades exigidas por la ley. En este caso, de este tipo de sociedades que están reguladas en este artículo 21, se denominan sociedades atípicas a aquellas que no se ajustan a ninguno de los tipos previstos en la ley. También vamos a encontrar sociedades que omitan requisitos esenciales, como por ejemplo, requisitos que debe tener el contrato constitutivo, que son los que analizamos en el artículo 11. O sociedades que incumplan formalidades exigidas por la ley.
En este caso, esas formalidades están referidas a vicios de instrumentación o directamente a ausencia de esta instrumentación o de publicidad o de inscripción. Entonces, según cuál sea, ¿sí?, la informalidad que incumpla la sociedad, vamos a tener sociedades irregulares, que son aquellas que sí están instrumentadas según algún tipo social previsto, pero que comienzan a funcionar en infracción a requisitos formales, como serían, por ejemplo, la falta de inscripción en el registro público. Y también podemos encontrar sociedades llamadas simples sociedades, que reúnen los elementos básicos de una sociedad, pero están organizadas de hecho, es decir, no adoptaron ningún tipo legal previsto por la ley, no están inscritas y tampoco tienen contrato social. También vamos a ver nociones, digamos, sobre otro tipo de sociedad, pero que ya están reguladas por leyes especiales. No están comprendidas la regulación de estas sociedades en la ley de sociedades. Así, por ejemplo, tenemos las sociedades por acciones simplificadas, conocida como SAS, que está regulada por la ley 27.349. Y además, acá podemos observar las cooperativas, digamos. Estas cooperativas, a las cuales algunos denominan sociedades cooperativas. Estas cooperativas tienen su propio régimen legal, es decir, tampoco están contempladas o legisladas en la ley de sociedades, sino que tienen una ley propia, digamos, que las regula, que es la ley 20.337. Estas sociedades por acciones simplificadas es un nuevo tipo de sociedad, un nuevo tipo societario, que a diferencia de una sociedad anónima o de una sociedad de responsabilidad limitada, se puede constituir de manera simple y rápida desde una computadora, ahorrando costos y haciendo menos trámites. La pueden formar una o varias personas humanas o jurídicas. Y esta sociedad es posible crearla en un día desde la computadora, como dijimos recién. Se puede constituir con un estatuto modelo y además, junto con la inscripción, se obtiene el quit de la sociedad. Además, los socios pueden firmar este estatuto o contrato social con una firma digital, digamos. Y los libros societarios y contables son digitales. ¿Qué otra ventaja tiene, digamos, este tipo de sociedad? Que se puede abrir de manera más rápida, por ejemplo, una cuenta en el banco, y que además la responsabilidad de los socios en este tipo de sociedad también está limitada a sus acciones. Ahora, las cooperativas. Las cooperativas son entidades fundadas en el esfuerzo propio y la ayuda mutua para organizar y prestar servicios, pero sin ánimo de lucro, es decir, no persiguen fines de lucro. Existen distintos tipos de cooperativas. Podemos encontrar cooperativas de trabajo, cooperativas agropecuarias, cooperativas de vivienda, de crédito, de consumo, etcétera. Es decir, que en este caso las cooperativas tienen el propósito de satisfacer necesidades individuales y colectivas a través de la realización de actividades económicas de producción, de distribución y consumo de bienes y servicios. Ahora vamos a ver dos tipos de clasificaciones. Es decir, podemos nosotros clasificar los tipos societarios que hemos visto anteriormente de dos maneras diferentes. Esta es una.
desde el punto de vista de la conformación del capital. Podemos clasificar a todas estas sociedades en tres grandes grupos. Sociedades por parte de interés o de personas, donde lo relevante es las relaciones personales que existen entre los socios, y dentro de este grupo encontramos a la sociedad colectiva, a la sociedad de comandita simple y a la sociedad de capital e industria. Luego tenemos un segundo grupo, que son las denominadas sociedades por cuotas o intermedias, que son de carácter mixto. Y en este grupo encontramos solamente a la sociedad de responsabilidad limitada. Y por último, tenemos el grupo de las sociedades por acciones o de capital. Y en este caso, incluimos a la sociedad anónima, a la sociedad anónima unipersonal, a la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria y a la sociedad en comandita por acciones. Otra clasificación que podemos hacer de las sociedades es desde el punto de vista de la responsabilidad que tienen los socios en cada uno de estos tipos de sociedades. Y en este caso vamos a tener solamente dos grupos. Sociedades en las cuales sus socios tienen una responsabilidad solidaria, subsidiaria e ilimitada, y sociedades en las cuales sus socios tienen responsabilidad limitada. Dentro del primer grupo van a estar los socios, todos los socios de la sociedad colectiva. Van a estar los socios comanditados de la sociedad en comandita simple y de la sociedad en comandita por acciones, y los socios capitalistas de la sociedad de capital e industria. Mientras que en el segundo grupo, de responsabilidad limitada, vamos a encontrar los socios de la sociedad de responsabilidad limitada, los socios comanditarios de la sociedad en comandita por acciones, el socio industrial de la sociedad de capital e industria, que responde hasta las ganancias no percibidas. Ya vamos a estudiar bien qué significa esto. Los socios de las sociedades anónimas, el socio de la sociedad anónima unipersonal y los socios de la sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Esto es simplemente una clasificación que estamos haciendo de los distintos tipos societarios. Pasemos a analizar ahora cada tipo de sociedad en sus aspectos más relevantes. El primero de los tipos societarios que regula la ley es la sociedad colectiva. El capital social de esta sociedad colectiva está representado por lo que se denomina partes de interés. En este tipo de sociedad, lo relevante es las relaciones personales entre los socios. Por eso decimos que esta sociedad colectiva es una sociedad de personas. ¿Qué concepto tienen estas partes de interés? ¿Qué son las partes de interés? Estas partes de interés corresponden o representan una fracción del capital. Es decir, al momento en que se va a constituir una sociedad, el capital de esa sociedad se divide por el valor nominal de las partes de interés y se obtiene o se determina en cuántas partes se divide ese capital social. Y eso es lo que representan las partes de interés. Por ejemplo, si tenemos que el capital de una sociedad que se va a constituir es de 1 millón de pesos, y el valor nominal de esas partes de interés se ha determinado en 1.000 pesos, entonces si nosotros dividimos ese capital de 1 millón por el valor nominal de las partes de interés, que es de 1.000 pesos, vamos a obtener 1.000 partes de interés en las cuales se va a dividir ese capital de 1 millón de pesos. Esta sociedad colectiva tiene una sola clase de socios.
que se denomina socio colectivo. Y estos socios colectivos contraen una responsabilidad que es ilimitada, solidaria y subsidiaria. ¿Qué significa cada uno de estos tipos de responsabilidad? La responsabilidad ilimitada significa que los socios responden con todo su patrimonio personal por las deudas de la sociedad. Mientras que la responsabilidad solidaria significa que cada uno de los integrantes de la sociedad responde por la totalidad de las deudas de la sociedad sin perjuicio del derecho que tenga cada socio de reclamar a los demás en forma proporcional a su aporte social. Y la responsabilidad subsidiaria significa que los acreedores de la sociedad deberán primero ejecutar los bienes sociales antes de dirigirse contra los socios en forma individual. Es decir, primero esos acreedores van contra los bienes del deudor principal, que en este caso es la sociedad, y luego recién contra los bienes del fiador, que en este caso son los socios. Este es el concepto de cada uno de estos tipos de responsabilidad. La administración de esta sociedad, la administración y representación de la sociedad estará a cargo de la persona designada en el contrato social o en su defecto podrá estar a cargo de cualquier socio. ¿Qué es lo que hace la ley en este caso? Deja a libre voluntad de los socios prever el régimen de administración de la sociedad. Es decir, la ley en este caso, cuando hace alusión a la administración, también debe entenderse que se está refiriendo, como dije recién, a la representación de la sociedad, ya que los administradores son los representantes de la sociedad. Por ende, cuando hablamos de administración, hablamos también de representación. Luego tenemos la sociedad en comandita simple. El capital social en este tipo de sociedad está también representado en partes de interés. Y se caracteriza esta sociedad por tener dos clases de socios con diferentes responsabilidades. El capital comanditario, así se denomina, se integra solamente con el aporte de obligaciones de dar. Entonces, tenemos dos clases de socios. El socio comanditado, que tiene una responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria, es decir, igual a la responsabilidad que tienen los socios colectivos de la sociedad colectiva. Y por otro lado tenemos los socios comanditarios, que tienen una responsabilidad limitada al aporte que se obliguen a aportar. Es decir, que estos socios comunitarios responden solo con el capital que se comprometieron a aportar. La administración y representación de este tipo de sociedades puede ser realizada por un socio comanditado, ¿sí?, o tercero que se designe en el contrato social. Porque la ley, encarga la administración de esta sociedad al socio comanditado. Lo hace porque prefiere dejar la gestión social en manos de quien tiene una responsabilidad ilimitada. Existe, además, una prohibición contemplada en la ley al socio comanditario. Este socio comanditario no puede inmiscuirse en la administración de la sociedad. Y si lo hiciere, será responsable
ilimitada y solidariamente, ya que esto implicaría un grave incumplimiento de las obligaciones sociales. Entonces, si es que el socio comanditario interviene en la administración de la sociedad, pasa inmediatamente a tener una responsabilidad ilimitada y solidaria. Luego, en el caso de la sociedad de capital e industria, esta sociedad también es una sociedad de personas, por ello es que su capital está representado también en partes de interés y también tenemos en este tipo de sociedades diferentes clases de socios con diferentes responsabilidades. En este caso encontramos al socio capitalista, que tiene una responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria, y al socio industrial, que posee una responsabilidad especial, porque este socio responde hasta las ganancias no percibidas por las deudas de la sociedad. La finalidad que tiene este tipo de sociedad es propiciar o facilitar la integración a la actividad productiva empresarial de quien solo cuenta con su capacidad de trabajo. Entonces, en este sentido es que debemos entender el término industria. Es decir, industria significa capacidad de trabajo. Entonces, este socio industrial, ¿qué es lo que aporta a la sociedad? Aporta su capacidad de trabajo, sin hacerlo en condición de empleado, sino que se asocia sin comprometer su patrimonio personal. Y la responsabilidad que vimos recién, ¿qué significa? Significa esto de que responde hasta las ganancias no percibidas, significa que son las ganancias que no hubiera aún recibido el socio por el trabajo que aportó a la sociedad. Luego tenemos la sociedad de responsabilidad limitada. Esta sociedad de responsabilidad limitada dijimos que tenía un carácter mixto o intermedio. Ese carácter mixto o intermedio, valorado por una parte entre las sociedades de personas o por partes de interés, y por otra parte por las sociedades accionarias, para significar que si bien el elemento personal no es ajeno a este tipo de sociedad, el hecho de que los socios en esta sociedad limiten su responsabilidad al capital, les otorga, digamos, un parecido a la sociedad de capital. Por eso decimos que tiene un carácter mixto o intermedio. Esto hace que estas sociedades tengan particularidades propias que la ubican en una categoría diferente al resto de las sociedades. Por eso es que es la única sociedad que encontramos en la clasificación que vimos antes de sociedades por cuotas o mixtas. El capital social de esta sociedad de responsabilidad limitada está dividido en cuotas sociales de igual valor, el que será de 10 pesos o sus múltiplos. Con respecto a los socios, esta sociedad tiene una limitación en cuanto al número de socios. El número máximo de socios que puede tener una sociedad de responsabilidad limitada es de 50 socios. Ahora, ¿qué responsabilidad tienen estos socios? Dijimos que la responsabilidad, en este caso, está limitada a la integración de las cuotas que suscriban o adquieran. Fíjense que en este caso la ley no dice que la responsabilidad de estos socios está limitada al capital que se comprometieron a aportar, sino que dice que está limitada a la integración efectiva de las cuotas que suscriben o adquieran los socios. Entonces acá tenemos una diferencia que debemos tener en cuenta. La ley además establece para estos socios de la sociedad de responsabilidad limitada que estos socios garantizan a los terceros la integración de los aportes
la integración de los aportes, es decir, de que esta integración que van a realizar los socios de sus aportes o de los aportes que se comprometieron a aportar, están garantizadas por imperio de la ley. Por eso es que el patrimonio social es la garantía directa de los acreedores. Por ello se excluye a estos socios de la responsabilidad personal ilimitada, solidaria y subsidiaria. Y la ley les otorga esta responsabilidad limitada a la integración de las cuotas que suscriban o adquieran. Con referencia a la administración, esta administración va a estar a cargo de uno o más gerentes que pueden ser socios o no. Y estos socios o no deberán estar designados en el contrato constitutivo, ya sea por tiempo determinado o indeterminado. Acá también hacemos la misma observación. Al decir administración, también nos estamos refiriendo a la representación de la sociedad. Además, esta sociedad cuenta o puede acceder a una fiscalización optativa. ¿Esto qué quiere decir? Que puede la sociedad establecer un órgano de fiscalización, una sindicatura o consejo de vigilancia que se regirá por las disposiciones del contrato. Pero además, también la ley contempla la posibilidad, ¿no es cierto?, de que recaiga una fiscalización obligatoria para este tipo de sociedades, y esto será cuando el capital de la sociedad alcance, dice la ley, el importe fijado para el artículo 299, inciso 2. Y en este caso, el importe de capital previsto en ese artículo es de 10 millones de pesos. Luego tenemos la sociedad anónima. La sociedad anónima, el capital social de la sociedad anónima está representado por acciones de igual valor, expresado, ¿no es cierto?, ese capital en moneda argentina. Acá también tenemos que tener en cuenta lo que mencionamos anteriormente con respecto a los aportes dinerarios, que para este tipo de sociedades es exigido la integración como mínimo de esos aportes dinerarios de un 25% y de que luego deben ser completados en un plazo de 2 años. La responsabilidad de los socios de este tipo de sociedades está limitada también a la integración de las acciones suscritas. El órgano de administración de esta sociedad, el órgano de administración o de dirección, está a cargo del directorio. Y este directorio está compuesto por uno o más directores elegidos por la Asamblea de Accionistas. El director puede ser accionista, es decir, puede ser socio o no, o puede ser un tercero. Y el directorio tiene a su cargo dos funciones. Una función que es interna, es decir, la administración de la sociedad, y otra que es externa, que es la representación de la sociedad. Es decir, esta función va a estar a cargo del presidente del directorio. También encontramos en esta sociedad otro órgano que la caracteriza, que es el órgano volitivo o de gobierno. ¿Por qué se denomina este órgano de gobierno? Porque se denomina así debido a que sus resoluciones son obligatorias para todos los socios y deben ser cumplidas por el directorio. Este órgano volitivo de gobierno es la Asamblea de Accionistas. Y la Asamblea, que es una asamblea, es la reunión de los accionistas convocada conforme a la ley y a los estatutos para resolver sobre asuntos de interés social que deben estar especificados en el orden del día. Es decir, que esta asamblea manifiesta la voluntad social mediante las resoluciones adoptadas por la mayoría. Es un órgano, podemos decir que es el órgano esencial. ¿Por qué? Porque sus funciones no pueden ser delegadas en otros órganos. Y además tiene autonomía limitada. ¿Por qué? ¿Por qué es limitada? Porque sus resoluciones no pueden salirse de las que están fijadas en el orden del día.
Estas asambleas de accionistas pueden ser de dos tipos, asambleas ordinarias y asambleas extraordinarias. Las asambleas ordinarias, es decir, sobre qué van a tratar cada tipo de asamblea. Bueno, esto lo especifica la ley en distintos artículos. Para la asamblea ordinaria, en el artículo 234, donde establece que es competencia de la asamblea ordinaria la consideración de los estados contables, es decir, la ley específicamente dice balance general, estado de resultados, distribución de ganancias y toda otra medida relativa a la gestión de la sociedad. También tiene que ver o le es competente la designación y remoción de directores y síndicos, y estos dos primeros puntos siempre dentro de los 4 meses de cierre de ejercicio. También le compete todo lo que esté relacionado con los aumentos de capital y otros temas más que ustedes podrán ver en la lectura de ese artículo 234 de la ley. Para las asambleas extraordinarias, las asambleas intervienen en lo relacionado con la modificación del estatuto, con la reducción y reintegro del capital, con la emisión de debentures y de bonos, y también en los casos de fusión, transformación y disolución de la sociedad y otros. En principio, esta asamblea extraordinaria le competen a esta asamblea todos los asuntos que no sean de competencia de la asamblea ordinaria. Ahora, estas asambleas serán convocadas por el directorio o por el síndico. Según los casos previstos por la ley, ¿sí? En los casos previstos por la ley, o también cuando lo requieran los accionistas, o cuando cualquiera de ellos lo juzgue necesario. Por último, tenemos el órgano de control, o también llamado órgano de fiscalización. En este caso, está previsto para la sociedad anónima que este órgano, que esta fiscalización o control esté a cargo de una sindicatura que pueda estar formado por un solo síndico, que puede ser abogado o contador, o puede estar formado por más de un síndico. Bueno, en ese caso estaríamos en presencia de una comisión fiscalizadora. ¿Por qué? Porque en este caso se actúa como cuerpo colegiado. Y estos síndicos son designados por la Asamblea de Accionistas. Y luego también esta fiscalización puede ser llevada a cabo por medio de un consejo de vigilancia, que debe estar previsto en el estatuto. Es decir, que en este caso el estatuto estaría reglamentando tanto la organización como el funcionamiento de este consejo de vigilancia. Puede estar integrado por 3 a 15 accionistas designados por la asamblea, y este consejo de vigilancia es un órgano de control más que la ley prevé, que puede ser adoptado junto a la sindicatura o bien en reemplazo de esta, pero no es un órgano obligatorio. Veamos cuáles son las atribuciones y deberes que tienen tanto la sindicatura como el consejo de vigilancia. Son muy parecidas porque ambos realizan la misma tarea de fiscalización y control. Entonces, para la sindicatura, la ley especifica que tiene a su cargo en el artículo 94 fiscalizar a la administración de la sociedad, es decir, al directorio. Tiene a su cargo examinar los libros y documentos de la sociedad cuando lo estime conveniente, y por lo menos lo deberá realizar una vez cada 3 meses. Además, puede asistir con voz pero sin voto a las reuniones del directorio y debe presentar a la asamblea ordinaria un informe escrito de la situación económica y financiera de la sociedad. El Consejo de Vigilancia también debe tener a su cargo la fiscalización de la gestión del directorio, que este directorio debe presentar trimestralmente un informe de su gestión. Además, debe examinar la contabilidad, examinar los bienes sociales y presentar también a la asamblea sus observaciones de
los estados contables. Luego tenemos la sociedad anónima unipersonal. Dijimos que otro de los tipos sociales previstos por la ley era esta sociedad anónima unipersonal o SAU. El capital social, en este caso, también va a estar representado por acciones de igual valor, al igual que en el caso de la sociedad anónima. Y la responsabilidad del socio también va a estar limitada a la integración de las acciones suscritas. Ahora, ¿qué ventaja otorga este tipo de sociedad? La ventaja es que permite que cualquier persona pueda separar, digamos así, una parte de su patrimonio para dedicarlo a una actividad comercial, sin que los riesgos de esa actividad comercial puedan afectar todo su patrimonio. ¿Por qué? Porque su responsabilidad quedaría limitada a la porción que dedicó a la sociedad. Por eso es que este socio, este único socio de la sociedad, tiene responsabilidad limitada a la integración de las acciones suscritas. La sociedad anónima con participación estatal mayoritaria. Quedan comprendidas en este tipo societario las sociedades que se constituyan cuando el Estado nacional, provincial, municipal, los organismos estatales o las sociedades sujetas a este régimen sean propietarios en forma individual o conjunta de acciones que representen por lo menos el 51% del capital social y que sean suficientes para prevalecer en las asambleas ordinarias y extraordinarias. Esta sería una clase de socios que integraría este tipo de sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, y la otra parte sería un particular. Ahora, la responsabilidad de los socios está limitada a la integración de las acciones suscritas, igual que en el caso de las sociedades anónimas. En realidad, este tipo de sociedad no es un tipo diferente de sociedad anónima, sino que es una variante, digamos, de la sociedad anónima. Y la finalidad que persigue es servir de alternativas a la participación mixta del Estado y los particulares con mayores beneficios que la sociedad de economía mixta, por ejemplo, en cuanto a la agilidad del trámite, que implica constituir uno u otro tipo de sociedad. Lo que se pretende con este tipo de sociedad es conservar el manejo de la voluntad social en manos del Estado. Por eso es que no solamente la ley exige que se tenga como mínimo una participación del 51% del capital, sino que además exige que esa participación sea suficiente para obtener la voluntad tanto en las asambleas ordinarias como extraordinarias. Por último, tenemos la sociedad en comandita por acciones. La instauración de este tipo de sociedad o de este tipo social se realizó con la intención de crear una estructura apta para organizar la confluencia del capital y del trabajo, pero en este caso permitiendo el aporte netamente capitalista de un emprendimiento determinado. Por eso es que el capital social de estas sociedades está dividido en una parte, digamos, está representado por partes de interés y otra parte está representado por acciones. En este caso es el capital comanditario, digamos, solo el que está representado por acciones, es decir, solo los aportes de los socios comanditarios van a estar representados por acciones. También acá observamos que existen dos clases de socios, uno que es el socio comanditado, que tiene la responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria, y el socio comanditario que limita su responsabilidad al aporte que se obligaron a aportar. Ahora,
la administración y representación de este tipo de sociedad está a cargo de un socio comanditado o de un tercero que se designe en el contrato, quienes durarán en su cargo el tiempo que se fije en el contrato. Luego tenemos un cuadro que se lo proporcionamos a efectos de que ustedes lo puedan completar. Fíjense, es un cuadro de doble entrada donde tenemos por un lado las características de las sociedades, es decir, qué capital social tienen, cómo está representado, la clase de socio, la responsabilidad, a cargo de quién está la administración y alguna otra observación importante que sea conveniente, digamos, registrar para algún tipo social. Y en la otra parte del cuadro, en forma vertical, tenemos los distintos tipos de sociedades. Este cuadro les va a permitir tener un resumen de las similitudes y diferencias de los distintos tipos societarios, es decir, un cuadro comparativo. Bueno, con este tema terminamos el desarrollo de la unidad 2 del programa. Espero que hayan comprendido los temas desarrollados en esta unidad y ustedes ya saben que esperamos que participen en el foro de consultas, ¿no es cierto?, donde pueden ustedes exponer sus dudas para que luego podamos evacuarlas o contestarlas en las clases virtuales. Gracias por su atención.